tardes, vamos a empezar la clase. La vez pasada estuvimos hablando sobre el procedimiento de la ejecución en vía de apremio. No sé si alguien tiene duda de lo que hemos visto hasta el momento. Sí, a mí me quedó un poco de duda entre el embargo en medida precautoria y el embargo. Pero esta es mi duda. Yo en mi memorial puedo solicitar como medida precautoria el embargo de un determinado bien, pero igual se va a dar la fase del embargo como fase del procedimiento sin garantía real. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo esa solicitud de embargo, ¿verdad? Y sobre ese bien es el único bien que en el procedimiento de embargo, en la fase de embargo se podría embargar, entonces eso ya está embargado, digamos. ¿Cómo? Porque, o sea, es que lo que no entiendo es que igual no importaría si no solicitáramos la medida precautoria de embargo al principio, porque igual se va a dar la fase del embargo. Sí y no. Lo que pasa es que el embargo como medida precautoria es opcional. Si quiere lo pide, si no quiere no lo pide. Y digamos que si las cuestiones funcionan normalmente, si este fuera el único procedimiento de ejecución o el único proceso en general que se está siguiendo en contra del ejecutado, da lo mismo si existe o no existe el embargo precautorio. La gracia, el sentido, la utilidad que puede tener el embargo precautorio es si eventualmente entre la admisión del memorial inicial de la ejecución y la práctica del embargo existe otro embargo que esté pidiendo a alguien más en otro proceso. Si usted no pidió el embargo precautorio, ese otro embargo tendría preferencia sobre usted. Si usted hubiera pedido el embargo precautorio y ese se ejecuta antes que el otro embargo que esté pidiendo a alguien más, entonces esa preferencia se mantiene, y ya cuando se decrete el embargo como consecuencia de no haberse hecho efectivo lo reclamado en el acto del requerimiento, aunque ese embargo se ejecute después, mantiene la preferencia por el embargo precautorio. Por ejemplo, entonces digamos yo pido el embargo sobre sus bienes en medida precautoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la fase del embargo? Porque ya si yo ya pedí el embargo de los bienes. Lo mismo, digamos, si usted me está ejecutando a mí y me embarga el sueldo, entonces pide como medida precautoria el embargo sobre ese sueldo. Entonces lo que hace el juez es librar un oficio al cajero pagador de la institución para que retenga el porcentaje del sueldo. ¿Sí? Si es como medida precautoria. Luego llega el ministro ejecutor, me requiere de pago. Si yo no pago, el ministro ejecutor decreta el embargo. La lógica dice que debería ser sobre el mismo bien. Usted lo podría pedir sobre un bien distinto, pero entonces no tiene gracia el embargo precautorio. Porque digamos, si usted pide como medida precautoria el embargo sobre el sueldo, que era el ejemplo que teníamos, y luego como embargo, si no se hace efectivo lo reclamado, pide el embargo sobre una finca, pues el embargo sobre el sueldo se quedó volando porque ya nunca va a pasar nada con ese embargo. Y luego el embargo sobre la finca no ganó alguna preferencia en ese plazo, o sea que no tiene sentido pedirlo sobre cosas distintas. Se puede hacer, pero no tiene sentido, debería ser siempre sobre lo mismo. Entonces, regresando, usted pide como medida precautoria el embargo sobre el sueldo, pues libre el oficio, queda desembargado el sueldo. Luego me requieren de pago, yo no pago. Entonces, el ministro ejecutor embarga el sueldo, y entonces el juez vuelve a liberar un oficio para que se haga efectivo el embargo, y ahí puede cumplir. Lo mismo si fuera una finca, manda un despacho o una comunicación electrónica según de lo que estamos hablando, se opera el embargo precautorio, luego requieren de pago, si no es efectivo lo reclamado, otra vez. ¿Sí? Sí. Y si se hubiera pedido una medida precautoria en un juicio de conocimiento, entonces ya no tendría sentido volver a pedirlas aquí en la ejecución. Sí. Lo que pasa es que en el proceso de conocimiento
usted la terminación normal de ese proceso de conocimiento sería una sentencia. ¿Sí? Entonces usted llega a su proceso de conocimiento de esta sentencia y para que funcione el ejemplo, esa sentencia condena al demandado a pagar una cantidad de dinero. Bueno, entonces, cuando se promueva la ejecución de esa sentencia, igual es necesario asegurar las resultas del proceso y además es necesario, como una etapa del proceso de ejecución, hacer el embargo, no como medida precautoria, sino el embargo. Entonces, usted si quiere se podría olvidar del embargo como medida precautoria al ejecutar su sentencia, siempre y cuando no estemos hablando de un embargo que sea sobre un bien registrable y que esté próximo a cumplir 5 años. Se recuerda que una de las formas de levantar el embargo sobre un bien que esté inscrito es cuando transcurren 5 años, justo con una simple solicitud al registrador de la propiedad que levante el embargo. Entonces, si digamos, dentro del juicio ordinario o el proceso de conocimiento que ha sido, usted pidió el embargo hace 4 años y medio y ahora va a promover su ejecución de la sentencia, de todos modos debería pedirlo como medida precautoria, porque si no se corre el riesgo de que se cumplan los 5 años y le levante el embargo. Y de todos modos, lo pida o no lo pida en la ejecución como medida precautoria, sí necesariamente tiene que pedir el embargo. Como algo que debería pasar. Sí, no. O sea, es decir, entonces sí que las medidas precautorias que uno pide en un juicio de conocimiento, cuando resulta esa misma sentencia que tenga una condena de una penalidad líquida exigible, se mantiene, salvo si vence el plazo sobre este embargo sobre bienes muebles, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues, seguirían cobrando vigencia y entonces deberíamos de pedir nuestro embargo a secas en concordancia con las medidas precautorias del juicio de conocimiento. Siempre y cuando su ejecución la esté promoviendo dentro del mismo expediente. Si la promoviera en expediente independiente, yo volvería a pedir y siempre debería ser, si es así, siempre debería hacer referencia a la existencia de aquella medida precautoria, como para mantener esa preferencia que le da el haber ejecutado la medida precautoria sobre algún otro embargo que se pudiera haber dado en el INE. Entonces, si no hay más dudas, continuemos viendo el procedimiento. Acuérdense que estábamos hablando del procedimiento de la ejecución en vía de premio cuando no existe garantía real. Y entonces decíamos que esto inicia con una solicitud que no precisamente es una demanda, porque en realidad esto no es un juicio, no termina mediante una sentencia, y el juez no dirime la controversia, sino simplemente lleva a cabo procedimientos de ejecución. El juez tiene que calificar ese título ejecutivo. Si el título ejecutivo no cumple los requisitos para funcionar como título ejecutivo o el memorial no cumple los requisitos formales con los que debe cumplir, el juez rechaza la ejecución, esa resolución es apelable. Si cumplieran los requisitos tanto el título ejecutivo como el memorial, entonces el juez emite una resolución en la que ordena todas estas cosas, el juez libra su mandamiento de ejecución y debe llevarse a cabo la notificación del requerimiento de pago. Por ahí nos habíamos quedado la vez pasada, habíamos adelantado un poco para platicar sobre el embargo, pero ahora sí vamos a seguir la secuencia del procedimiento. Entonces, decíamos la vez anterior que la notificación y el requerimiento de pago son dos actos procesales distintos, pero deberían llevarse a cabo, pues no se puede de forma simultánea, pero sí de manera sucesiva, en una sola visita del ministro ejecutor ante la persona que tiene que ser notificada y requerida de pago, porque de nada sirve notificar si no hay requerimiento de pago y de nada sirve requerir de pago sin notificación. Entonces deberían llevarse a cabo ambas cosas pues de manera más o menos conjunta. Cada una de estas va a tener alguna consecuencia para efectos del proceso, ciertos actos que como consecuencia de haberse practicado alguno de estos dos pueden llevarse a cabo a continuación. Entonces, como consecuencia de la notificación tenemos una posibilidad de defensa del demandado, del ejecutado, perdón. Y esa posibilidad de defensa del ejecutado en la ejecución en vía de premio consiste únicamente en excepciones. Planteamiento de excepciones.
aquí no existe contestación de la demanda, no existe oposición a la ejecución. Aunque el artículo 300 dice por ahí que el ejecutado se puede reservar el derecho de oponerse a la ejecución, no existe una oposición a la ejecución bajo ese nombre. La única posibilidad que tiene de defensa del ejecutado es plantear excepciones. Y plantear no cualquier excepción, sino unas excepciones que tengan unas características especiales. Entonces dice al respecto el Código Procesal en su artículo 296. Empieza diciendo: los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiera prenda o hipoteca. En ambos casos, en términos de contrariedad del vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si lo hubiera, o sea, desde que la obligación se vuelva exigible. Y dice: solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Entonces tenemos 3 días para ejercitar este mecanismo de defensa, el planteamiento de excepciones. Y dice que solo se admiten las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamente en prueba documental. Son 2 requisitos con los que debe cumplirse para el planteamiento de las excepciones. Entonces, cosas como incompetencia, por ejemplo, demanda defectuosa, etcétera, que no se refieren a la eficacia del título ejecutivo, no podrían hacerse valer como excepciones en el procedimiento de ejecución en la vía de apremio. Por supuesto, algunas de esas cosas sí se pueden hacer valer, pero no como excepciones. Por ejemplo, si el memorial no cumple los requisitos legales, a pesar de eso, el juez me dio trámite, yo no puedo plantear una excepción de demanda defectuosa. ¿Qué puedo hacer? Nulidad. Plantear una nulidad en contra de la resolución que dio trámite de esa ejecución. O si el juez fuera incompetente, por ejemplo, se puede plantear una excepción de incompetencia, que sí se puede hacer. Se plantea una declinatoria de conformidad con la ley del organismo judicial. Pero referido propiamente a la defensa en el asunto, lo único que hay son las excepciones y tienen que cumplir esos 2 requisitos: que destruyan la eficacia del título, que se fundamente en prueba documental. ¿Qué excepciones destruyen la eficacia del título? La ley no da una enumeración, entonces más o menos hay que ir utilizando la lógica jurídica como para establecer qué sí podría destruir la eficacia del título. Primero, necesariamente, lo que se refiriera a ese primer párrafo del mismo artículo: la pérdida de la fuerza ejecutiva por el transcurso del plazo de 5 o de 10 años. Luego también destruiría la eficacia del título el hecho de que el título no cumpliera los requisitos que establece el artículo 294, que no contuviera la obligación de pagar una cantidad de dinero, porque esa cantidad de dinero no fuera líquida o que no fuera exigible. Y luego el acaecimiento de alguna de las causales de extinción de las obligaciones, la prescripción, la condonación, etcétera, las establece el Código Civil. Y de ahí en adelante, cualquier cosa que se les pudiera ocurrir o que se pudiera presentar en algún caso concreto en que consideráramos que como consecuencia del acaecimiento de esas circunstancias, el título deja de ser eficaz, deja de ser suficiente como para que con base en él se promueva la ejecución. E insistimos, debe fundamentarse en prueba documental. Entonces, uno siempre que promueve una o más excepciones dentro de una ejecución en vía de apremio debería hacer referencia, aparte de su ofrecimiento de medios de prueba, porque aquí sí ya hablaríamos de un ofrecimiento de pruebas. Estamos hablando del planteamiento de un incidente en donde además la ley requiere una prueba específica, que es la prueba documental. Aparte de ese ofrecimiento de las pruebas, dentro de la argumentación de la excepción deberíamos hacer referencia
a que la prueba documental de esta excepción consiste en tal cosa. Incluso dependiendo de las circunstancias podría ser el mismo título ejecutivo. Si resulta que ya tiene más de 5 años y es una obligación que no está garantizada completamente con hipoteca, pues simplemente que el mismo título ejecutivo consta que ya hace más de 5 años que la obligación es exigible y que hasta después de ese tiempo se promovió la ejecución. Por lo tanto, ese mismo título ejecutivo sería nuestra prueba documental, pero hay que mencionarlo. Entonces, el procedimiento aquí con el plazo, con todos esos plazos del Código Procesal Civil y Mercantil que tienen una redacción medio confusa como esta, hay que tener cuidado, porque la norma dice siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido por el deudor. La forma correcta de computar este plazo es de conformidad con la ley del organismo judicial. Recordarán ustedes que la ley del organismo judicial dice que en cualquier norma legal que hable de términos, plazos o se refiera solo a algún periodo de tiempo, se entiende que estamos hablando de plazos. Y además dice, y se aplicarán las disposiciones de esta ley, de la ley del organismo judicial. Y luego la ley del organismo judicial, dentro de sus disposiciones relativas a plazos, dice que los plazos que se computen por días se contarán a partir del día siguiente. Que también la ley del organismo judicial no es muy clara al respecto, porque habla del día siguiente de la notificación. Hay plazos que no necesariamente se contarían a partir de la notificación, pero en este caso sí. Entonces la norma dice dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. O sea, ¿se puede ser requerido sin ser notificado? Sí se puede. Sí, no se debe, pero sí se puede. Si quiere, tenemos un segundito y ahorita regresamos. Pues la norma dice dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. La forma correcta de computar el plazo, decíamos, sería a partir del día siguiente. Hay juzgados todavía que este tipo de plazos, por ejemplo, el que está más adelante referido a la nulidad de los 3 días para el planteamiento de la nulidad, que tiene una reacción parecida, los computan mal y computan el día en que se hace la notificación, de tal manera que en realidad el plazo lo están acortando efectivamente solo a 2 días. Entonces, siempre tiene uno que saber cómo de verdad se computan los plazos, pero en la medida de lo posible debería ser muy cauteloso, de tal manera que si a mí me requieren mis servicios hoy mismo, que me hicieron la notificación y el requerimiento de pago al ejecutado, y yo tengo tiempo suficiente para en los 2 días siguientes preparar mis instrucciones y presentarlas, no debería esperar hasta el tercer día para evitarme el riesgo de que pues compute mal el plazo y me la rechace por extemporáneas. Por supuesto, si me la rechaza, pues ya se plantearé una nulidad y seguiré las impugnaciones que procedan hasta que finalmente los determine, pero si puedo evitar correrme ese riesgo, pues debería hacerlo. Regresando a su pregunta, la notificación y el requerimiento, decíamos, son conceptos distintos. Entonces, no tiene sentido realmente que se hagan por separado, pero a veces ocurre en la práctica. Sobre todo hay situaciones como, por ejemplo, por el requerimiento se tiene que pagar. Y si usted no pagó, pero al notificador se le ocurrió que sí iba a hacer la notificación, pues a lo mejor hace la notificación sin hacer el requerimiento. O simplemente era un notificador nuevo en el juzgado y no sabía que tenía que ordenar que se hicieran las 2 cosas juntas, por la razón que usted sea, por un puro error de procedimiento, digamos, se podrían llevar a cabo de manera separada. Eso no implica la nulidad del requerimiento, se hace solo el requerimiento sin la notificación, y la nulidad de la notificación si la hace sin el requerimiento. Simplemente que después habría que hacer la otra actuación. Entonces, la lógica dice que deberían hacerse de forma más o menos conjunta, pero eventualmente podría ser el caso de que sean separados. Ahora, la norma esta tiene un problema de redacción ahí, porque habla que dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor, y no tiene sentido hacer esa distinción. Por supuesto, vamos a ver más adelante que sí hay
procedimientos de ejecución, de ejecución en la vía de premio, en los cuales no hay requerimiento de pago. Aquellos en los que sí existe garantía real, ellos son los que requiere de pago. Pero en el procedimiento general, digamos que existen las dos cosas, tanto la notificación como el requerimiento de pago. Y no tendría sentido, por ejemplo, decir aquí el plazo lo computamos a partir del requerimiento y en el otro lo computamos a partir de la notificación. Ni la ley hace tampoco esa distinción, simplemente por alguna equivocación en el juicio del legislador dice de ser requerido o notificado. Deberíamos contarlo y normalmente así se hace en la práctica a partir de la notificación, siguiendo también la norma de la ley del organismo judicial que dice que parte de la ley siguiente a la notificación. Sí, claro. Supongamos no me requirieran de pago. Eso me puede servir como defensa para ampliar mi plazo de interponer excepciones. Yo no lo por haría. lo menos del embargo, porque no me pueden. Para el embargo, sí. Yo, si me notifican que no me requieren de pago, de todos modos contaría mi plazo para el planteamiento de las excepciones y lo haría. Ahora, sí podría haber un argumento interesante de defensa. Si, por ejemplo, se decretara este embargo sin haberlo requerido, porque después se podría pedir la nulidad de esa diligencia, e incluso si esto continuara más allá y incluso se señalara un día para el remate, todas esas diligencias que vinieron después serían nulas. Una pregunta, ¿ese requerimiento de pago también queda por escrito cuando se lo hacen a uno? ¿O Sí. es el notificador que lo escribe a una situación completa en la notificación? Son las dos cosas, así como cuando usted le notifican, le queda una constancia del acto de notificación, también le queda una constancia del requerimiento. Esa constancia es la resolución, ¿verdad? La que notifican, donde No. mandan el No, digamos, físicamente lo que usted va a tener en sus manos cuando se promueve un proceso de estos en su contra va a ser una copia de la solicitud inicial y de todos los documentos adjuntos, por supuesto, una copia de la resolución, la copia del acta de notificación en donde dice que en tal fecha, en tal lugar, a tales horas le notificaron a fulano la resolución de tal fecha, y luego una razón del requerimiento, en donde va a decir que en la misma fecha procede a requerir el pago al señor fulano de tal por la cantidad de tanto que le reclama fulano de tal y manifiesta que sí o no hace efectivo el pago, por lo tanto decretó el embargo. Entonces, las excepciones estas decíamos por el procedimiento de los incidentes, regulado en la ley del organismo judicial. Y de lo que pasara con esas excepciones, podrían haber dos posibles resultados: que se declararan con lugar o que se declararan sin lugar. La ley no establece alguna consecuencia con respecto a estas excepciones, pero es lógico que si solo son admisibles las excepciones que destruyen la eficacia del título y la excepción se declara con lugar, pues ya no tenemos título, y si no tenemos título no podemos tener proceso de ejecución, y por lo tanto hasta ahí llegaría el proceso de ejecución, ya no continuaría. Y luego, si se declararan sin lugar, pues podría continuar el procedimiento. La ley tampoco establece específicamente algún efecto del planteamiento de estas excepciones en cuanto a qué pasa con el resto del procedimiento. Pero siguiendo la regla general de la ley del organismo judicial, que dice que tenemos algunos incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto y algunos otros que no, deberíamos entender que es un incidente que le pone obstáculo al curso del asunto, por lo tanto debería tramitarse en la pieza principal y no podrían llevarse a cabo las subsiguientes actuaciones en tanto no esté decidido el tema de las excepciones. Luego, como consecuencia del requerimiento de pago, se producen también algunas otras situaciones que hay que ir agotando. Existen dos posibilidades como consecuencia del requerimiento de pago. Puede ser que pague, lo que hablamos la clase pasada, que normalmente no se va a dar, y puede ser que no pague, que es lo más común. Si pagar, la idea aquí, recuérdense, es un proceso de ejecución que busca el cumplimiento de una obligación de pagar una suma de dinero. Por lo tanto,
Si lo que yo quiero es que el ejecutado me pague una suma de dinero y el ejecutado paga lo reclamado en el acto del requerimiento, pues ya lo que va a haber a disposición del juez es precisamente una suma de dinero. Entonces, por lógica, ahí no necesitamos un embargo. Ahí lo que se hace es seguir un procedimiento de liquidación para determinar si lo que pagó el ejecutado es suficiente o no para cumplir la obligación. Recuérdense que decíamos que estas obligaciones que se reclaman acá, en muchos casos están sujetas al pago de intereses, y estén unos sujetas al pago de intereses, siempre están sujetas al pago de costas. Entonces, cuando le requieren al ejecutado, todavía no se sabe exactamente. Se sabe cuánto es el capital, pero no se sabe cuántos son los intereses si es que hay, y no se sabe cuántos son las costas. Entonces, si el ejecutado pagara, lo que haría sería pagar el capital que le están reclamando, más un 10%, y ese 10% podría ser que alcance exactamente, pudiera ser que sobre, pudiera ser que haga falta un poco todavía. Y entonces, la única forma de saber esto es a través de una liquidación que se hace por el procedimiento de los incidentes. El código más adelante, el orden que sigue el código, suponiendo que el ejecutado no pagó y que va a haber un embargo, remate, etc. Pero llegando al artículo 319, hace referencia a la liquidación y dice: practicado el remate, será la liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante. Y lo demás no nos interesa. Entonces, este procedimiento de liquidación, decíamos, es sin incidente. Y la otra posibilidad es que el ejecutado no pague. Y entonces lo que hace el ministro ejecutor es decretar el embargo. Como decíamos en la clase pasada, la norma dice el artículo 298 en el segundo párrafo: el ejecutor requerirá el pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no se hiciera el pago en el acto, procederá el deudor a practicar el embargo. Decíamos que en realidad lo que hace el ejecutor es puramente cumplir un formalismo, porque yo, si hice adecuadamente mi solicitud inicial, tuve que haber señalado aquí los bienes sobre los cuales debería practicarse el embargo, y el juez aquí en su resolución tuvo que haber indicado también al ejecutor que requiriera de pago, y que si el pago no se hacía efectivo, trabar embargo sobre esos bienes que yo indiqué. Entonces ya el ejecutor lo único que hace es la formalidad de decir que como no se hizo efectivo el pago, pues van a ser embargados esos bienes. Sin embargo, como decíamos, todavía tendría que ser ejecutado. El juez tiene que liberar el oficio o el despacho que corresponde para que el embargo sea efectivo. Entonces se ejecuta ese embargo, se envía el oficio o el despacho que sea, y la persona que lo recibe toma nota de la existencia del embargo. Y entonces ya podemos continuar con lo que sea necesario para poder eventualmente rematar ese bien. ¿Sí? Esa ejecución del embargo es a solicitud de parte. Digamos que no a solicitud en el sentido de que usted tenga que presentar otro memorial, por ejemplo. Esa solicitud de parte en el sentido de que tiene que hacer una labor de procuración, de ir al juzgado y ver quién le tiene que hacer el oficio o el despacho, o hay que pagarlo también, para cuándo está, llego, lo recojo, voy, lo llevo, ese tipo de cosas. Exactamente. ¿Qué manda? Mire, la liquidación, o sea, si no paga el ejecutado, se hace la liquidación para saber en cuánto se va a hacer el remate. No, es al revés. Lo que pasa es que ahorita platicamos de la liquidación en el primer supuesto. Si el ejecutado paga en el acto del requerimiento, como ahí ya tenemos, porque toda la idea del remate es que tenemos un bien que no es dinero y tenemos que lo reclamado es una obligación que sí es el pago de una suma de dinero. Entonces hay que transformarlos en equivalentes. ¿Cómo hacemos eso? Convirtiendo el bien en dinero, hay que venderlo. Entonces, para poder hacer eso, hay que hacer un remate. En el caso de que el ejecutado pagó en el acto del requerimiento, ya tenemos el dinero, entonces no hay necesidad de hacer un remate, pasamos de una vez
al procedimiento de liquidación para saber si ese dinero que pagó es suficiente o no es suficiente. Ah, ok. Ahorita vamos a ver la vuelta larga, digamos, que es cuando no pagó y hay que embargarle algo que necesitamos para poder rematar ese algo y hasta después vendría la liquidación. Es incidente, porque eso se trata de un incidente, ¿verdad? Ajá. Sí, es promovido más que todo por el juzgado, o sea, me mandan una resolución a uno como No. ¿Cómo sé si pagaron o no? Entonces, para que se empiece el incidente, o sea, pues, ¿cómo sé yo, como el solicitante, que se pagó? Esa es pura labor de procuración. O sea, si usted ya sabe que a mí me van a ir a requerir de pago hoy, por ejemplo, porque digamos, recuérdense lo que le decía, que por esta diligencia de requerimiento hay que pagar honorarios. Entonces usted ya sabe que usted ya pagó los honorarios y si es aquí en la ciudad capital, estuvo platicando con el notificador del juzgado para que mandara al centro de servicios auxiliares las copias para que hicieran la notificación de requerimiento, etc. Entonces usted ya sabe, y si usted es diligente en su procuración, también fue al centro de servicios auxiliares a ver cuándo iban a hacer la diligencia, etc. Entonces usted ya sabe que hoy me requirieron de pago a mí, o que si no es hoy, pues será en esta semana o más tarde la próxima semana. Entonces esperará usted un par de días para que devuelvan el acta de notificación y la razón del requerimiento al juzgado y ve usted qué pasó, porque igual pudiera ser que fueron, me buscaron y yo estaba fuera del país y no se pudo practicar la diligencia, qué sé yo. Entonces ya cuando usted constató en el expediente que efectivamente la diligencia se llevó a cabo, que yo no pagué y que por lo tanto el ejecutor decretó el embargo, entonces ya hace sus gestiones para que le dé sus oficios. Entonces, decíamos, la posibilidad esta es que no paga, se decreta el embargo, se ejecuta, y entonces hay necesidad de una tasación de los bienes. Esa es la regla general. Entonces dice a este respecto el artículo 312. Practicado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos del nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuera posible, o varios si hubiera que evaluar bienes de distinta clase o en diferentes lugares. Esto siempre sería solicitud de parte, porque obviamente ese experto que va a evaluar los bienes, alguien les tiene que pagar, el único que materialmente les va a pagar, el juez no lo va a sacar de su bolsa, el ejecutado tampoco, si esperamos que lo haga el ejecutado nunca va a pasar, entonces el ejecutante tendría que pagarlo. Entonces, pues en la práctica, si es necesario tasar algunos bienes, pues yo como ejecutante debería contratar a un evaluador y decirle cuánto me cobra o lo que hay que evaluar es esto. Entonces ya que me puse de acuerdo con el evaluador, presento un memorial y le pido al juez que se lleve a cabo la tasación y que nombre a el evaluador que yo tengo contratado para que lleve a cabo la tasación. Pero no siempre se lleva a cabo, de hecho es más común que no exista tasación a que sí existe, porque el siguiente párrafo nos da algunas posibilidades de evitar esa tasación. Entonces dice, la tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Entonces cuando esto deriva de un contrato, pues el contrato está adecuadamente redactado, debería fijarse de una vez en ese contrato cuál sería la base para el remate. Y si no, en todo caso, sigue diciendo, cuando se tratare de bienes inmuebles, podrá servir de base en elección del actor el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. Entonces, pues, digamos que si lo que se embargó es dinero, no va a haber tasación. Si lo que se embargó es un bien inmueble, tampoco habría tasación. Yo escojo entre esas opciones que me da la ley qué es lo que quiero que sirva de base para el remate y no hay necesidad de tasación. Entonces el único caso en el que habría tasación sería si lo que se embargó fueron bienes muebles que no sean dinero y que además no se pactó en el contrato cuál iba a ser la base para ese remate. Entonces cuando estoy en esas circunstancias, pues sí hay necesidad de practicar esa tasación. Licenciado, disculpe. Previendo que el requerido no paga, yo no puedo en mi primera solicitud en las peticiones indicar a quién contraté yo de una vez para la atención. No tiene sentido y no sería técnico, porque para empezar, usted todavía no sabe qué va a pasar acá. Y luego,
hará falta ver que efectivamente se decrete el embargo. Entonces usted no podría estarse adelantando a pedir una tasación de un bien que a lo mejor nunca se va a ir a embargar. Entonces, el momento correcto para hacerlo sería aquí en medio, ya que el embargo esté ejecutado, presente usted un memorial y que se haga por la tasación. ¿Sí? Entonces lo que uno hace, que después de decir un memorial, es proponer a un experto para que haga... Ajá, usted presenta un memorialito sencillo de una página en donde le dice al juez que ya se requirió de pago al deudor, que el deudor no es efectivo lo reclamado en el acto de requerimiento y por lo tanto se le trabó embargo sobre X bien, que ese embargo ya se hizo efectivo y por lo tanto es necesaria la tasación del bien para poner el embargo con la nota. Pero igual es que en el memorial de solicitud sí debería de ir la atención como petición de trámite. No. Normalmente sus peticiones de trámite se quedan más o menos por acá, porque usted le pide al juez, aparte de todo lo que ya le pidió antes, le pide al juez que libre el mandamiento de ejecución, que ordene el requerimiento del ejecutado, y que si el ejecutado no es efectivo lo reclamado en el acto de requerimiento, se le trae embargo sobre y dice ahí usted sobre qué bienes. Y entonces ya todo lo demás que viene después depende. Entonces usted debería agregar solo una petición muy general en donde dijera algo así como que se lleven a cabo los demás procedimientos de ejecución que sean necesarios. Porque puede que se deje o puede que no. Exacto. Entonces, ya según el caso, pues a lo mejor no hay necesidad de tasación porque va a ser dinero o porque va a ser un bien inmueble lo que se pagó o porque el ejecutado sí pagó, etc. Entonces, para no estar complicando innecesariamente su memorial poniendo todo ese montón de opciones, simplemente pide a cabo que se lleven a cabo los procedimientos de ejecución que sean necesarios y llegado su momento usted tendrá que presentar uno o varios memoriales pidiendo que se lleven a cabo esas actividades cuando ya determine que sí son necesarias. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya se llevó a cabo la tasación y ya el juez puede señalar el día y hora para el remate. O la otra posibilidad es que no haya necesidad de tasación por estas circunstancias de las que hablamos y de una vez de la ejecución del embargo pasamos al señalamiento de día y hora para el remate. Y también existe la posibilidad de que de una vez de la ejecución del embargo pasemos a la liquidación cuando lo que se hubiera embargado fuera dinero. Se embargó dinero en efectivo, se embargó el dinero que tenía una cuenta o el sueldo, etc. No es necesaria obviamente esa luz y la tasación y el remate. Pero decíamos, llegamos al punto en el que si hay necesidad de tasación, ya se hizo, o si no hay necesidad de tasación, el juez puede señalar el día y hora para la práctica del remate. Entonces sigue diciendo el código en el artículo 313, hecha la tasación, fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y en otro de los demás circulación. Además se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal y si fuera el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponda el bien que se subasta, durante un término no menor de 15 días. El término para el remate es de 15 días por lo menos, no mayor de 30 días. Entonces veamos nuevamente el primer párrafo un poquito más despacio. Se ordena la venta de los bienes embargados y hay que anunciarla en el diario oficial y en otro de los demás circulación. Entonces, por eso es que el juez ordena la publicación de estos edictos. Entonces, se hacen los edictos que cumplen varias funciones. El mismo edicto, de hecho, en la práctica lo que se hace es varias copias del edicto porque va a servir para varias cosas. Hay que llevar edicto al diario oficial para hacer la publicación, hay que llevar edicto a otro diario de más circulación para que se haga la publicación, hay que fijar un edicto en los estrados del juzgado y si es un bien inmueble hay que fijar un edicto en el juzgado de paz de la población en el que está ubicado el bien. Solo si se diera la casualidad de que estamos siguiendo el procedimiento de ejecución en un juzgado de paz y en esa localidad está ubicado el bien, pues sería solo un juzgado donde hay que fijar el edicto, si no sería por lo menos en 2 juzgados, el juzgado donde se está tramitando la ejecución y el juzgado de paz del lugar donde está el bien.
Y entonces todo eso lo ordena el juez en esta su resolución y hay que velar porque se lleve a cabo. Entonces aquí nuevamente entra a funcionar la labor de procuración. ¿Por qué? La ley establece ahí un plazo, que dice el término para el remate no menos de 15 días, no más de 30. Aunque no está claro a qué se refiere la ley, por lo menos la redacción de la ley no es tan clara en el sentido de a qué se refiere con eso de que el término para el remate es entre 15 y 30 días. En la práctica lo que se entiende es que la resolución que dicte el juez debería señalar un día y hora para la celebración del remate dentro de los 15 y los 30 días hábiles siguientes. Con ese plazo, normalmente sí se cumple en la práctica. Yo creo que tal vez solo una vez he visto un caso en donde el tribunal dijo que señalaba un plazo que iba más allá de los 30 días porque no tenía espacio en su agenda. Normalmente se cumple con ese plazo, por lo menos en cuanto al señalamiento. Es decir, si el juez está emitiendo su resolución con fecha de hoy, señalando el día de hora para el remate, pues digamos que los 30 días se vencerán más o menos a finales de febrero o principios de marzo. El juez no se pasa de esa fecha en señalar su día de hora para el remate. Pero a veces, según el juzgado, se pudiera hacer que se tarden un poquito en hacer la resolución y eso me acorta los tiempos para llevar a cabo las otras diligencias. Entonces, debería haber una labor de procuración ahí, velando porque, pues, sobre todo se cumplan los plazos para las comunicaciones, son los 15 días que señala aquí el código, y que además se lleve a cabo las otras formalidades que establece ahí la ley. Por ejemplo, lo de la fijación del edicto en los estrados del juzgado. Yo no debería confiarme en que va a pasar, en que el oficial encargado lo va a hacer, sino que yo debería revisar que efectivamente se ha hecho. En casos de remates en donde no se ha fijado el edicto en los estrados del juzgado, luego llega un notario contratado por el ejecutado, facciona un acta notarial en la que hace constar que se verificó en los estrados del juzgado y no estaba fijado el edicto, y eso es razón suficiente para después pedir la nulidad del remate. Lo mismo con el edicto que debe fijarse en el juzgado de paz de la población donde está el bien. Entonces hay que ver que se cumpla con todos esos requisitos. Y luego, bien importante también es el hecho de que pues las publicaciones, pues igual hay que pagarlas. Tengo que ir al diario oficial y al otro diario de mayor circulación a pagar porque se hagan esas publicaciones, pero además el que sí se cumplió con hacer las publicaciones tiene que constar en el expediente. Entonces yo tendría que pues tener mis ejemplares originales del diario oficial y por lo menos, lo recomendable es que se haga antes, pero por lo menos el día del remate, antes de la hora señalada para el remate, tengo que presentar un memorial acompañando esas publicaciones, porque si eso no consta en el expediente, igual el remate no se lleva a cabo, aunque las publicaciones efectivamente se hayan hecho, no consta en el expediente. ¿Alguien tiene dudas aquí? Sí, disculpe, con la cuestión de del día, Ajá. usted dice que es dentro de los 15, 30 días. Pero, por ejemplo, entonces, para ver si lo entendí, si por ejemplo hoy es 2, entonces el juez debe fijar el día de empezar por el del 16 al 1 del próximo mes. O sea, no puede fijarlo el 13 o el 15, digamos, si hoy es 2. No, es que estamos hablando de días hábiles. Entonces, básicamente. Pero supongamos que ahí ya fueron esos días hábiles todos, o sea, solo por entender, o sea, lo que no me queda claro es, si hoy es 2, él puede empezar, él debe esperar 15 días y luego de ese día 15 al 30 fijar la fecha. No, la idea sería esta. Hoy es que 22 de enero. El siguiente día hábil es mañana, que es 23 de enero. Digamos que la resolución tiene fecha de hoy. Entonces presentó su memorial ayer y pues hace su resolución con fecha de hoy. Entonces, mañana sería el día 1
el lunes, que es 26 de enero, sería el día 2, y así va contando usted días hábiles, hasta que llegue el día 15, y sigue contando hasta que llegue el día 30. Cualquier día hábil a partir de aquí y hasta aquí tiene el juez para señalarlo como día y hora para el remate. Obviamente la ley así como que se pierde un poco en el señalamiento de esos plazos, porque si el juez le señalara exactamente el día 15, no le daría tiempo a usted hacer las publicaciones, a no ser que lograra que mañana mismo se lo publicaran en los diarios, que en la práctica no puede pasar, porque también tienen que estar esos 15 días de las publicaciones. Entonces, normalmente el juez lo que hace es señalarlo el día 30 o algún día próximo a ese, como para que dé tiempo de hacer las demás cosas. Pero la idea es que en teoría no podría pasarse de acá el juez en el señalamiento del día. Pues ni un día antes de este 15, digamos. Exacto. Ahí mucho más, porque ahí, aunque hiciera lo que hiciera, no le da tiempo. Y esos 15 son de las publicaciones. ¿Qué más? Y los primeros 15 son de las publicaciones. Para el... No, lo que pasa es que ahí viene el tema de la procuración, porque digamos, si usted sale del juzgado y fue a recoger, digamos que la resolución dijimos que era con fecha de hoy, entonces llega usted mañana al juzgado y mira, y sí, ya le emitieron su resolución, le señalaron su diario para el remate, pide usted su edicto, pero como era viernes, tira los edictos en el baúl del carro, y resulta que 2 semanas después se recuerda que tenía que llevar eso al diario oficial. Ahí muy probablemente ya ni siquiera le va a dar tiempo para que le hagan las publicaciones y todavía estén con esos 15 días que manda la ley. Y por eso en la mayoría de casos esa primera audiencia se suspende, ¿verdad? No es por eso. No es por eso, porque lo que pasa es que adelantémonos un poquito para responderle bien a su pregunta. Este que estamos viendo aquí es el procedimiento de ejecución sin garantía real. Pero está el otro procedimiento de ejecución con garantía real, que especialmente lo vamos a ver referido a la hipoteca. Existe un bien hipotecado y entonces esto lo vamos a ver con el espacio después, es solo para responder a la pregunta. Pero desde la primera resolución que dicte el juez se señala de hora para el remate, porque ahí ya sabemos que está un bien hipotecado y eso es lo que vamos a rematar. Entonces desde esa primera resolución se señala de hora para el remate. Normalmente uno lo que hace es dejar pasar esa audiencia. Por eso, si el ejecutado plantea excepciones, Gasta como por gusto, va a perder esas publicaciones, porque esto va a suspender el trámite y el remate no se va a poder llevar a cabo, porque casi con seguridad las excepciones no van a estar resueltas antes del día del remate. Entonces usted lo que hace es velar porque se haga la notificación. Si el ejecutado plantea excepciones, pues las defiende. Y si no plantea excepciones, pues ya sabe que su oportunidad se perdió, vuelve a pedir un día y hora para el remate, y entonces sí, ya no corre riesgo. ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces, si no hubiera una correcta procuración, no se lograron modificar los delitos antes de la fecha de la audiencia de remate. Entonces, ¿qué? Se suspende y otra vez. Lo que pasa es que, vamos a ver, la ley lo que ordena es que se hagan las publicaciones y que esos mismos 15 días estén fijados los edictos. Entonces dice: ordenará la venta de los bienes embargados anunciándose por 3 veces, por lo menos, en el diario oficial y en otro de más circulación. Además, se anunciará la venta por edictos llegados en los estrados del tribunal, y si fuera el caso en el juzgado menor de la población le corresponda el bien que se subasta durante un término no menor de 15 días. ¿Sí? Entonces, el plazo en realidad es un plazo para que los edictos estén fijados tanto en el juzgado donde se lleva a cabo la ejecución como en el juzgado de paz donde esté el bien. Ya lo de las publicaciones, incluso pudiera ser que se hagan 3 días seguidos las publicaciones y con eso se cumplió. El hecho, la idea es que las publicaciones estén hechas antes. Pero si usted hace su análisis y ve que no existe tiempo suficiente para que los edictos estén fijados en el tribunal 15 días, lo que hace es no pagar sus publicaciones
notificaciones, ni dar los edictos ni demás, sino que deja que pase el día señalado para el remate. Ese mismo día, después de la hora señalada para el remate, o el día siguiente, o cuando usted quiera, usted puede presentar un nuevo memorial pidiendo que se tenga un nuevo día para el remate. Si le vuelve a pasar lo mismo, puede presentar otro memorial, y si le vuelve a pasar lo mismo, puede pedir 10 veces, o 20 veces, o 50 veces el señalamiento del día para el remate. Con eso no hay problema. Con lo que sí hay problema, alguien dijo por aquí se puede dar la nulidad del remate, es si, a pesar de que, digamos, ya le señalaron el remate aquí, pero ya solo hay 14 días o 13 días antes de esa fecha, usted de todos modos paga sus publicaciones y lleva los edictos, etc. Porque entonces el resultado sí cuenta su plazo, no estuvieron pegados los edictos 15 días, plantea una nulidad del remate y nulidad procedente. Pero para eso de estar planteando que soliciten que se señale nueva fecha para el remate, se tiene que justificar. ¿Se tiene que qué? Justificar. ¿Por qué motivo no? O sea, eso lo pone. Sí, usted solo dice que en virtud de no haberse llevado a cabo la diligencia de remate señalada para tal día, tal hora, pide que se señale un nuevo día para el remate. No puede alegar algo la otra parte ahí como... Porque la otra parte no quiere que yo remate, ¿no? Pero igual no existiría alguna razón de nulidad por el hecho de que no se haya hecho ese remate y usted pide una nueva diligencia. Usted la puede pedir tantas veces como sea necesario. La pregunta no se puede pedir en vez de que se liquide, que la entreguen el bien. Pero en el remate, de eso ya vamos a platicar ahorita en un momentito. Sí, disculpe, pero esta nulidad del remate, o sea, entiendo que es antes que se lleve a cabo el remate, como decir, mire, que ya no se lleve a cabo el remate, pero no una vez hecho, y si se vende el bien, y digamos, si yo presento la nulidad, sí. Lo que pasa es que, digamos, el Código Procesal Civil, cuando regula la nulidad, dice que la nulidad se entiende por consentida si no se plantea dentro de los 3 días de conocida la infracción, y que la infracción se entiende conocida a partir de la notificación, cuando hay notificación, o desde el momento de la diligencia en los demás casos. Entonces, el remate sería el momento de la diligencia, porque perfectamente, si no se cumplían los requisitos, el juez, incluso, de hecho, lo hace en la práctica. El juez, o muchas veces lo hace el juez en la práctica, muchos jueces lo acostumbran, la mayoría, es que el día y hora señalados para el remate, antes de que efectivamente se lleve a cabo la diligencia, el juez revisa que efectivamente haya presentado su memorial acompañando las publicaciones. Algo que me hizo falta decirles es, como uno tiene que llevar el edicto a fijarlo al juzgado de paz, también uno mismo tendría que ir el día antes, por lo menos, a recoger el edicto y ver que se lo razonen que estuvo fijado en los juzgados del tribunal, llevarlo al juzgado de salud, donde se está llevando a cabo la ejecución y presentarlo. Entonces el juez verifica que efectivamente haya presentado usted su memorial con las publicaciones, que esté presentado el edicto que estuvo en el juzgado de paz, que esté el edicto que estuvo en los estrados del juzgado donde se lleva a cabo la ejecución, que también está relacionado, que estén los plazos que marca la ley y todo. Si todo se llevó a cabo, el juez practica la diligencia. Entonces perfectamente pudiera pasar que el juez diga, pues mire, aquí su mala suerte porque el edicto solo estuvo 13 días en el estrado del tribunal y así no se puede llevar a cabo. Entonces ahí no hay causal de nulidad alguna. Entonces, si el juez no hace esa labor de revisión o no la hace bien y lleva a cabo la diligencia, entonces la parte ejecutada se podría decir, mire señor juez, se llevó a cabo este remate cuando no se cumplían los requisitos legales, por lo tanto esa diligencia es nula. De todos modos, con el ejemplo que usted ponía y que si alguien lo compró, etc., no se produce una afectación a sus derechos porque no es como una compra normal de que aquí pago y me lo llevo, sino que vamos a ver, hay un procedimiento intermedio. Entonces sigamos. Pues decíamos que a ese remate se podía llegar por 2 vías. Si hubo necesidad de tasación, una vez que se ha hecho la tasación, se puede señalar riesgo para el remate, y si no hay necesidad de tasación, una vez que esté ejecutado el bien, esté ejecutado el embargo, se señala de llevar para el remate. Luego entonces ya se practica la diligencia como tal, cuando ya se han cumplido todos los requisitos esos de las publicaciones, los edictos, etc. Entonces, ¿en qué consiste la diligencia del remate?
El remate no es más que la venta de la cosa en pública subasta. Dice al respecto el artículo 315 y 314 lo que establece los requisitos con los que deben cumplir los hechos. El 315 ya nos habla de la diligencia de remate y dice: el día y hora señalados, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiera más posturas, el juez les examinará y cerrará el remate declarando lo fijado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Nos vamos viendo por partes de qué está hablando aquí la ley. Primero, habla de la ley de un pregonero del juzgado. Para empezar, en los juzgados no existe el cargo de pregonero del juzgado. Entonces, pues incluso ese cumplimiento de estas formalidades que establece aquí la ley, a veces se cumple, a veces no se cumple. La ley lo que dice aquí es: el día y hora señalados, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Entonces, yo la última vez que estuve en un remate fue un caso medio curioso, porque fue cuando abrieron estos juzgados nuevos en este edificio donde están en la zona 9. No juzgados nuevos, los locales nuevos de los juzgados en este edificio de la zona 9. Entonces, creo que era el primer día que estaba funcionando el edificio o una cosa por el estilo. Los expedientes estaban regados por todos lados, no los habían archivado ni nada. Entonces a mí lo que me hicieron fue dejarme en la puerta del juzgado: espérese ahí. Pues me llevaron el acta del remate para afuera porque no hubo postores y se acabó. Ahí obviamente no hubo cumplimiento de estos requisitos. En la mayoría de casos, por lo menos en la mayoría de remates donde yo he visto, no se le da cumplimiento a esto de que el pregonero anuncie la venta. Sí había antes un juzgado donde el juez sí le daba cumplimiento y mandaba al secretario que se parara en la puerta del juzgado y leyera el edicto de remate. Todos los muchachos de los otros juzgados lo pasaban molestando. Todavía. Yo estuve en uno, pero era el 13º, entonces era el primer remate que se hacía en el juzgado, entonces ahí sí lo hicieron bien. Sí. En el séptimo lo vas a hacer. Pues debería hacerse. Hasta como les digo, los remates que yo he visto normalmente no se cumplen. Debería hacerse. Entonces, dice que el pregonero anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Incluso esa parte de las posturas que se vayan haciendo, aún en esos juzgados donde yo he visto que sí leen el edicto, esa parte ya no se cumple, porque esa parte ya es directamente frente al escritorio del oficial, digamos, que está levantando el remate. Luego sigue diciendo: cuando ya no hubiera más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarando fincado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. Saltemos un momento al siguiente párrafo. Solo se emitirán postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante lo releve de esta obligación. Si fueran varios de los bienes que se rematan, serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. Entonces la ley aquí en este primer momento está trabajando bajo el supuesto de que sí va a haber postores. Y entonces dice que es admisible las posturas de quienes vayan depositando el 10% de esas posturas. En realidad, los remates donde hay postores porcentualmente son muy pocos. Lo más común en la práctica es que no existan postores. Y es mucho menos común todavía ver remates donde hay más de un postor. Yo lo he visto tal vez unas 2 o 3 veces en toda mi vida, casos de esos donde hay más de un postor. Entonces, la norma dice que solo se aceptan las posturas de aquel que vaya depositando el 10% de su valor. En la práctica lo que se hace es aceptar posturas que sean en efectivo o cheque de caja. Entonces, si uno tuviera la intención de participar como postor en un remate, debería por lo menos ir preparado con un cheque de caja sobre la base que ya sabe que como mínimo eso sí tendría que ofertar. Incluso tal vez uno o más cheques de caja como para respaldar
algún par de posturas más que pudiera hacer, un buen poco de efectivo, pues si se quisiera seguir ofertando. Y en la práctica, como les digo, lo normal es que no hay varios postores, pero la ley establece esa posibilidad, y entonces la idea aquí es una pura subasta. Digamos, las dos señoritas acá fueron las postoras que llegaron al remate. La base del remate eran 100,000 quetzales. Entonces, la primera postora dice que oferta esos 100,000 quetzales que son la base para el remate. Ella dice que oferta 105,000, 110,000, y así vamos hasta que alguna de las dos ya no quiera ofertar más. Entonces dice la ley, el juez declara finiquitado en el remate en el por postor. Le adjudico a usted que ofreció 125,000 quetzales, le adjudico el bien. Y entonces, pues ya a continuación de eso viene otra serie de posibilidades. Y esa base sale de la tasación y se publica en del acuerdo entre las partes, o si es un bien inmueble de lo que se haya escogido. De hecho, en la práctica da un poco de problemas eso de la base para el remate, porque normalmente una cuestión importante aquí es que dijimos que aquí, digamos, cuando ya está ejecutado el embargo, usted tendría que presentar, y si ya se hizo la tasación si es necesario, usted tendría que presentar un memorial pidiendo que se señale el día y hora para el remate. Si se hizo la tasación, pues no hay mucho donde perderse, porque la base para el remate va a ser el valor de esa tasación. Pero también dijimos que en esos casos donde se omite la tasación, usted directamente pide el señalamiento de día y hora para el remate, y que a su elección usted puede pedir que la base para el remate sea el monto de la deuda o sea dice la ley, el valor en que estuvieron registrados los bienes para el pago del impuesto territorial, básicamente el impuesto único sobre inmuebles. Normalmente, casi en la totalidad de los casos, se pide que la base para el remate sea el monto de la deuda. De toda mi vida solo he visto un caso donde se pidió que la base para el remate fuera el valor en que estaba registrado el bien. Porque lo pide el actor. Entonces, a mí lo que me interesa es que se venda menos para que haya en teoría más postores, o lo pueda obtener yo, ¿no? Lo que pasa es que depende. Depende, porque hay varias cosas que considerar. Si el bien, en este caso, era una cuestión así, no me recuerdo las cantidades, pero supóngase usted que el monto de la deuda es 1,000,000 de quetzales y el bien para efectos del impuesto está inscrito en 20,000. Entonces había una diferencia sustancial. Las dos opciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Si el bien se pide que si la base para el remate se pide que sea el monto en el que está registrado el bien para el pago del impuesto, hay más posibilidades de que existan postores. Y si a usted le interesaba que el bien se lo adjudicaran a usted, digamos que era algo que preguntaron por ahí, pero digamos que en teoría le representa más incomodidad el tener postores ahí ofertando por el bien. Pero la ley dice que usted tiene derecho de tanteo. Es decir, en el caso del ejemplo, digamos que su compañero ofertó 125,000 quetzales por el bien, usted podría decir, por los mismos 125,000 quetzales me los quedo yo como ejecutante. Entonces, de todos modos, no tiene problema ahí. De hecho, a mi juicio, es mucho más conveniente esa opción de pedir que la base para el remate sea la cantidad que sea menor. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a llegar al punto. En este caso sí. En el caso de la hipoteca, por ejemplo, que no debe saldo absoluto, no hay diferencia, pero de todos modos en cualquiera de los dos casos es mejor esta opción. ¿Por qué? Porque vamos a llegar eventualmente al punto en que hay una escritura transactiva de dominación del bien, y obviamente hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, pero hay que pagar impuestos, hay que pagar IVA sobre esa transacción. Y entonces, entre más alto sea el valor en que se lo adjudicaron a usted, pues más alto va a ser el valor del impuesto que va a tener que pagar. Entonces, en el ejemplo que teníamos, si el monto de la deuda es 1,000,000 de quetzales y el valor en que está registrado el inmueble para el pago del impuesto es de 20,000, pues obviamente,
si se lo adjudica por 1.000.000 de quetzales va a pagar 120.000 quetzales de IVA, mientras que si se lo adjudica por 20.000 va a pagar 2.400 quetzales. Pues obviamente es mucho más conveniente esta opción, pero por alguna razón se volvió la práctica que normalmente se pide que la base para el remate sea el monto de la deuda. Y entonces, en ese estado de cosas, decíamos, en la práctica se da problema, porque el monto de la deuda no es el capital reclamado. El monto de la deuda es el capital reclamado más los intereses, más las costas, que en este momento todavía no se sabe cuánto es. Eso se va a saber hasta después que viene la liquidación. Entonces a lo mejor usted llega como postora para un remate y dice, bueno, pues pagué los 120.000 quetzales sobre esta casa porque era una casa que valía, su valor de mercado tal vez eran 200.000 quetzales. Entonces me salió barata la casa, pero a lo mejor con intereses y costas llega a 500.000 quetzales. Usted va a tener que pagar eso. Entonces es un problemita que se da por ahí en la práctica con esto del remate. Pero perdón, fui a dar una gran vuelta y su pregunta era cuál. No. No sé. Bueno, sigamos y si no quedó respondida me la vuelve a hacer. Entonces, decíamos, se lleva a cabo el remate. Está prevista la ley en principio pensando que pudiera haber más de un postor. Pudiera ser que lo más común es que no sea así, lo más común es que ni siquiera haya postores. Entonces, la ley tiene por ahí algunas otras posibilidades previstas. Entonces, sigue diciendo, en la parte final del primer párrafo que la habíamos dejado de lado por un momento, dice: de todo esto se levantará un acta que firmarán el juez, el secretario rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Luego de lo de las posturas, y dice el siguiente párrafo, el tercer párrafo: fijado el remate en el mejor postor, se devolverán a los demás los depósitos que hubieran hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate en las condiciones relativas a la forma de pago. Esto no está pasando en la práctica. Entonces, solo para que no se hace el depósito del 2%, entonces. No, perdón, lo que nunca pasa en la práctica es que convengan en las condiciones de Como pago. he dicho antes, que van a salir en efectivo los cheques de carga, o sea, ya Sí. no se hace el depósito, si ese No. siempre se hace. Digamos, lo que se hace en la práctica es que no pedimos que usted, si ofreció 100.000 quetzales, tiene que depositar para que su postura sea admisible 10.000 quetzales. Entonces, no lo mandan a usted a la tesorería, vaya y deposite 10.000 quetzales y regrese, sino que usted le entrega al juez en ese momento su cheque de caja o sus 10.000 quetzales en efectivo, y así hasta que se acaben las posturas y se le adjudique alguno. Entonces el juez, a los que no se les adjudicó, les devuelve su dinero en ese momento, y a usted que sí se le adjudicó, sí le hacen su recibo para que vaya a la tesorería de lo. Sí, pues con eso ahorita hacer todo el trámite de la devolución del dinero. Exactamente. Entonces, sigue diciendo la norma. Durante el remate, el artículo 316, durante el remate y antes de fincarse, pueden ejercitar el derecho de preferencia por el TAN en el siguiente orden: los comuneros, los acreedores hipotecarios según sus grados y el ejecutante. Entonces, esto era lo que hablábamos hace un momento con Gabriel, que si llegó la máxima postura a una cantidad de X y ya no hay otro postor que ofrezca más por el bien, entonces el juez dice: bueno, el adjudicatario del bien es este postor, pero todavía le tiene que dar la oportunidad al ejecutante para que pudiera pedir que se le adjudique a él en vez de al postor por ese mismo valor. Una cuestión bien importante de práctica del remate es el hecho de que uno, como ejecutante, siempre tiene que ir a la diligencia de remate. Si no llega el ejecutado, que normalmente nunca llega, no hay problema, pero si no llega el ejecutante no puede haber remate, porque se necesita que
el ejecutante esté presente, sobre todo porque normalmente, como les decía, no hay custores. Entonces, el ejecutante es el que tendría que ejercitar su derecho de pedir que se le adjudique el bien en pago. Entonces, respecto a esto, sigue diciendo el 318. Si el día señalado para el remate no hubiera custores por el 70%, se señalará nueva audiencia para la subasta por la base del 60% y así continuará bajando cada vez un 10%. Si era el caso de que por el 10% haya habido comprador, será un último señalamiento y será admisible entonces la mejor postura que sea, cualquiera que sea. En cualquier caso, el ejecutante tiene el derecho de pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objeto del remate por la base fijada para este, debiendo abonar la diferencia si lo hubiera. Entonces, ahí está la posibilidad que normalmente se da en la práctica, que es que el bien, a falta de postores, se le adjudique al propio ejecutante. Entonces, como decíamos, lo que se hace con mucha frecuencia en la práctica es pedir que la base para el remate sea el capital reclamado más los intereses y las costas. Y entonces, si yo pido que me adjudiquen el bien por la base fijada para el remate, estoy aceptando que me adjudican el bien y ese bien va a cubrir el capital, los intereses y las costas. Prácticamente, aunque esta era una ejecución sin garantía real, funcionaría lo mismo que la hipoteca. Aunque el valor del bien realmente sea menor al de la obligación, de todos modos se entendería por cubierta con esa adjudicación en pago que me hagan, que como decimos hace un momento, es otra de las razones por las cuales sería más conveniente pedir que la base para el remate sea el monto en el que esté registrado el inmueble para tu impuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el valor de adjudicado es mayor de los, o sea, el capital de intereses y mora? Por eso dice la norma en este caso. Depende de a quién se le haya adjudicado. Si digamos se le adjudicó a usted, que es el ejecutante, la norma aquí mismo lo dice al final del 318, debiendo abonar la diferencia si la hubiera. Es decir, si finalmente digamos que usted pidió que la base para el remate fuera el valor en que estaba registrado el bien para efectos del impuesto, o hubo una tasación y se dijo, bueno, la base para este remate son 100,000 quetzales. Luego resulta que según la liquidación, el monto a que se ascendió, ya con intereses, costas y todo lo demás, son 85,000 quetzales. Entonces le adjudicaron a usted el bien por 100,000 y en realidad su derecho ascendió solo a 85,000 quetzales. Entonces aplica la norma en el sentido que dice debe abonar la diferencia si lo hubiera, es decir, debe pagar, debe depositar en la tesorería del organismo judicial los 15,000 quetzales restantes y esos 15,000 quetzales ordenen pues que se le entreguen al ejecutado. Ahora, si sí hubo postor, si el bien se le adjudicó a un postor, vamos a ver en un momento. El postor había pagado solo el 10% del valor de su postura. Busca la liquidación, el juez finalmente dice el valor a que ascendió la liquidación es tanto. Entonces usted tiene que depositar la diferencia. Y entonces, si la diferencia entre su postura y lo que había depositado originalmente, el 10% que había depositado originalmente, o sea, básicamente el 90% que le hace falta. En muchos casos va a ser exactamente lo mismo que el monto de la liquidación, porque como decíamos, la base para el remate va a ser el capital reclamado, los intereses y costos. Entonces, si es exactamente lo mismo, porque no hay diferencia que abonar. Si fuera menos, deberá buscar el ejecutante otros bienes que pudieran embargar, y si es más, pasa lo mismo, la diferencia queda a favor del ejecutante. Si no es su bien. Suma la suerte. Quedará abierta para eterna memoria la ejecución, pendiente de que eventualmente dentro de 10 años pudiera comprar algún otro bien, por ejemplo, o que consiga un trabajo fijo, o que se pueda pagar el sueldo, o lo que se quiera. ¿Y eso se sigue trasladando? ¿Cómo se sigue trasladando? A mi familia. ¿Cómo es una deuda? Sí, no. O sea, no es que se le traslade a su familia, es que eventualmente, si la persona llegara a fallecer, eso forma parte de la mutual. Perdón, solo
Digamos que obviamente no me alcanzó con un bien, como hablábamos, para poder pagar todo el monto que después de la liquidación ya queda. Sí, digamos, como que independiente, como obviamente me va a quedar abierto para el momento en que tenga algún bien o algún ingreso el ejecutado, pero independientemente sigue avanzando el proceso para la escrituración y todas las otras etapas, digamos, en relación a la persona que sí compró el bien, que sí, digamos, sí pude rematar. Sí. Y se queda en stock la otra parte, ¿no? Así es. Sí. Como ejecutado, cuando usó un excedente, lo solicito ante el mismo juzgado, tengo que iniciar algún... No, ante el mismo juez. Y el dinero queda ahí depositado a disposición del juez. Y cuando usted dijo que cuando se lo adjudicaba a un tercero, si no alcanza, sí habría que esperar, digamos, si hay otro bien. Pero si el bien no alcanza a cubrir la obligación, las costas y los intereses. Pero si se le adjudica al ejecutante, ahí sí se entiende por cubrir la obligación completamente. No, es que volvamos a lo mismo. Creo que hay un tema aquí que no ha quedado muy claro, que es importante. La base de la firma del juez. Depende de lo que uno le ponga. Sí. O sea, Lidia, ahí es donde se arriesga usted, si no tiene interés en el inmueble, puede poner el monto un poco más alto para que se logre cumplir la obligación. Lo que pasa es que usted no tiene garantía de que van a haber postores. Si quiere, solo esperemos que enumeremos esto. Vamos a ver. Las opciones que tenemos de base para el remate son esas cuatro. Lo que resulta de la tasación, si es que hay necesidad de tasación. Y las siguientes tres son las posibilidades en las cuales se puede evitar que haya tasación. Es si las partes se pusieron de acuerdo sobre el monto que va a servir de base para el remate, ese monto. El monto de la deuda, si es que fuera un bien inmueble, o el monto fijado para el pago del impuesto único sobre inmuebles, también si es que fuera inmueble. Entonces, la base para el remate la decide el juez, digamos, pero no la decide el juez, la fija el juez, pero es con base en lo que pida el ejecutante. Entonces el ejecutante pudiera pedir, bueno, ya está embargado el bien, hay necesidad de hacer una tasación, y pido que se haga la tasación y que se nombre al experto fulano para esos efectos. O pudiera decir, las partes ya nos pusimos de acuerdo previamente sobre la base para el remate y le pido que la base fijada sea ese monto. O pudiera decir, guárdame ese teléfono, por favor. O pudiera decir el juez que, el ejecutante, que como es un bien inmueble, él pide que la base para el remate sea el monto de la deuda o que la base para el remate sea el monto fijado para el pago del impuesto sobre inmuebles. Entonces el juez en su resolución dice que señala deuda para el remate y que la base para el remate será lo que resulte de cualquiera de estas. Entonces, ¿qué pasa aquí?
tasación, la base para el remate va a ser una cantidad fija. El evaluador dijo, este bien vale 50,000 quetzales y 50,000 quetzales es la base para el remate. Si la base para el remate es el monto que está en el que está registrado el inmueble para el pago del impuesto sobre inmuebles, también es una cantidad fija. El inmueble está registrado en 50,000 quetzales, la base para el remate son 50,000 quetzales. Si las partes se pusieron de acuerdo, depende, porque las partes pudieron haber dicho en su contrato, en caso de que haya necesidad de remate, la base para el remate serán 50,000 quetzales. La base para el remate son 50,000 quetzales, no hay para dónde moverse. Pero también en ese mismo caso de que el monto lo hayan fijado las partes pudieron haber dicho, la base para el remate en caso de necesidad será el importe del capital más intereses y costes. Entonces quedamos en esta misma situación. La base para el remate es el capital más intereses y costes. En la práctica, la mayoría de veces, la base para el remate es esta. ¿Sí? Y entonces ahí se produce una situación. En los demás casos, cuando tuviéramos una base para el remate específicamente fijada, la base para el remate fueron 100,000 quetzales. ¿Sí? No importa de cuánto sea la obligación, el evaluador dijo este bien vale 100,000 quetzales, o lo registrado para efectos del impuesto son 100,000 quetzales, o las partes pusieron de acuerdo y dijeron en caso de remate va a ser por 100,000 quetzales. El hecho es que tenemos una base de 100,000 quetzales. La liquidación pudiera ser por lo mismo, pudiera ser por más o pudiera ser por menos. ¿Sí? Si el monto de la liquidación fuera por lo mismo, se le entregaría ese dinero al ejecutante y no hay alguna diferencia, no hay más que cobrarle al ejecutado, ni hay algo que devolverle al ejecutado. ¿Claro? Eso si es que hubo un postor. Ahora, si el bien se le adjudicó al ejecutante, entonces el ejecutante recibe ese bien por los 100,000 quetzales y como exactamente ese monto se dio en la liquidación, se dotables. Ahora pudiera ser que la liquidación ascienda a más. Entonces, si el postor ofreció esos 100,000 quetzales, pagó el 10% del valor de esa postura que eran 10,000, después le dijeron hace falta los otros 90,000, los pagó. La cosa es que el postor pagó 100,000 quetzales y con esos 100,000 quetzales se quedó con el bien. Al ejecutante le vamos a entregar esos 100,000 quetzales porque su liquidación ascendió a más. Pues pongamos que ascendió a 120,000 quetzales, todavía hay 20,000 quetzales que no quedan cubiertos, por lo tanto habrá necesidad de embargar algún otro bien para cubrir esa diferencia. Lo mismo, si se le adjudicó al ejecutante por esos 100,000 quetzales, pues igual él lo recibe en un valor de 100,000, pero la deuda ascendió a 120, hay necesidad de embargar por la diferencia. Y si la liquidación ascendió a menos, entonces va a haber una diferencia a favor del ejecutado. Si hubo postor, el postor pagó los 100,000 quetzales, la liquidación ascendió a 90,000 quetzales, entonces van a decir, de los 100,000 que pagó el postor, van 90,000 a favor del ejecutante y van 10,000 que se le devuelven al postor. Y si se le adjudicó el bien al ejecutante, le van a decir, bueno, usted se queda con el bien, pero se lo adjudicamos en 100, hay que pagar 10,000, que es la diferencia entre el valor de la deuda y aquel valor en el cual le fue adjudicado el bien. ¿Eso está claro el tema, no? ¿Sí? Primero, solo supongamos que le ofrecen las partes la base, después puede rechazar la base que ellos estaban ofreciendo. Pues la forma de... Lo que pasa es que la base
ya está fijada desde que se señala este día y hora para el remate. Entonces, si por ejemplo usted dice lo que está embargado es un bien mueble, usted es el ejecutante y se quiere brincar la tasación, no quiere hacer la tasación, entonces usted le presenta un memorial al juez y le dice: mire, señor juez, le pido que señale de hora para el remate y quiero que como base para el remate sirva el monto del capital reclamado más intereses y costos. El juez en su resolución le va a decir: no al lugar a los solicitados, puede tratarse de un bien mueble, debe llevarse a cabo la tasación. Entonces, la base ya está determinada desde esa resolución. Incluso el edicto, dentro de los requisitos que debe contener, debe estar la indicación de cuál es la base para el remate. Entonces, ya en el día de hora para el remate, y hay que seguir las reglas del remate. Son admisibles las posturas que cubren la base que se haya fijado. Incluso dice la ley: si no hay un interesado por esa base para el remate, sería admisible una postura hasta por el 70%. Si no hay alguien que ofrezca el 70%, no se lleva a cabo la diligencia, se señala un nuevo día para el remate por el 60%, y así vamos rebajando hasta que existe alguien interesado. ¿Sí? Como el ejecutante, digamos que es un bien inmueble, él puede elegir, por ejemplo, que la base sea el monto para pagar el uso. Y entonces, el momento, digamos que sí hay personas que quieren comprar el bien, ¿verdad? En el remate. Entonces, digamos que la base al final era de 100.000 quetzales, pero realmente el valor del inmueble era de 1.000.000 de quetzales, pero como era tan atrasado el monto para pagar el uso, entonces estaba valorado en 100.000. Y se vende en 150.000 quetzales. Vamos. El ejecutado no se puede como quejar o de alguna forma defender con el hecho de que al final, digamos, y la deuda también es alta. Ahora, obviamente no se cubre con esos 150.000 quetzales con los cuales venderse el inmueble, aunque cuesta mucho más. Entonces el ejecutado técnicamente se ve afectado porque su bien inmueble vale más, pero realmente le van a como desquitar de la deuda solo 150.000 quetzales y todavía debe, por ejemplo, yo que sé, 850.000 quetzales, y entonces le van a pedir más bienes, ¿verdad? Para poder saldar la deuda. Como que no hay algo que se pueda defender o algo así, como porque obviamente el bien lo vendieron súper nada que ver en el precio. Jurídicamente no, porque la ley establece, si llegamos a ese punto fue porque la ley establecía esa posibilidad. Digamos, como cuestión práctica, ¿qué debería ser? Que más o menos lo hace la gente con alguna frecuencia. Es decir, usted es la deudora que está en esa situación. Entonces usted llega conmigo y me dice: mire, usted fíjese que yo tengo este bien que vale 1.000.000 de quetzales, se lo vendo en 700.000, pero necesito que ¿cómo se llama? Ese dinero para hacer pago a cuenta de una obligación. Y entonces la idea aquí es liberar el bien. Tal vez en el ejemplo este no nos serviría mucho. La idea sería: si el bien valía 1.000.000, lo estaban rematando por 150.000 y el monto de la deuda era de 500. Entonces usted podría llegar y decirme: mire, le ofrezco ese bien en 700.000 quetzales, y entonces pues está sujeto a este embargo, pero con el dinero que usted me pague, yo voy y pago aquella deuda y pues ya recibe usted bien libre de todo gravamen. Entonces ahí digamos que algo que resulte interesante para todas las partes, porque digamos, usted no perdió todo lo del bien, yo conseguí un bien más barato, al ejecutante le pagaron el total de su obligación. Sería el único caso en el que la cuestión pudiera más o menos funcionar. Ahora, si de todos modos el bien se está rematando por menos de su valor de mercado, pero aunque fuera el valor del mercado no alcanza para cubrir la deuda, pues mala suerte, porque no va a haber alguien interesado en comprárselo en esas circunstancias. Entonces sí pierde, digamos, el ejecutado, porque obviamente todavía le caería la deuda por el montón de dinero, aunque el bien valga más. Así es. Vicky, entonces para cuando se señala como base el monto de la deuda, entonces darse cuenta los intereses. Lo que pasa es que usted tiene que
presentar después de que ya está, eso lo vamos a ver un poco más después de la próxima clase, pero digamos se lleva a cabo el remate. Después del remate hay que practicar la liquidación. Para efectos de que esa liquidación se lleve a cabo, el ejecutante tiene que presentar un proyecto de liquidación. Entonces, en la práctica lo que usted hace, se supone que los intereses deberían correr hasta el efectivo pago. Pero en la práctica lo que usted hace, como aquí todavía después de la liquidación siguen algunos procedimientos de ejecución para que efectivamente se termine de depositar lo que hace falta, si es que hubo postor, o se le termine de escriturar a su nombre el bien, si es que se le adjudicó el bien. Pero en la práctica no existe forma de cerrar la vuelta si no hacemos un corte en algún momento. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en la práctica es que usted presenta su proyecto de liquidación computando los intereses desde la fecha de inicio que haya que contarlo según las circunstancias que se hayan dado en el caso concreto hasta el día de la preparación del proyecto de liquidación. Entonces usted presenta su proyecto de liquidación hoy, usted cuenta los intereses desde hace 8 meses, digamos, que había que empezarlos a contar hasta el día de hoy. Ya el interés que se produzca de hoy hasta que se terminen los procesos de ejecución lo pierde usted. Pero entonces no entendí muy bien. Yo había entendido que esta base de la deuda también incluye intereses y 10%. En este caso. Pero entonces para eso también ya tuve que haber hecho una liquidación. La liquidación viene después. Lo que pasa es que lo que pasa es que si su base para el remate es el monto de la deuda, usted lo pide de esa forma. Pido que se señale día y hora para el remate y que la base para el remate sea el capital reclamado más intereses y costos procesales. Literalmente así lo pide usted. Y el juez en su resolución dice, se señala día y hora para el remate y se acepta tal fecha, tal hora, y se aceptarán posturas que cubran la base del capital reclamado más intereses y costos. Literalmente así lo dice la resolución. Ahora, el edicto, dentro de otros requisitos, dice que tiene que decir el precio base del remate. Entonces, en el edicto sí tendríamos que poner una cantidad, pero entonces, como todavía estamos pendientes de la liquidación, el edicto lo que dice es: se aceptan posturas que cubran la base del capital reclamado de 100,000 quetzales más intereses y costos procesales. Entonces, si luego llego yo como postor y digo, a mí me interesa ese bien, yo ya sé que no estoy ofreciendo solo los 100,000 quetzales que son el capital reclamado. Yo estoy ofreciendo esos 100,000 quetzales más lo que resulta de la liquidación. Entonces, por eso es que más adelante la ley, que también nos hace falta platicar de este tema, más adelante la ley dice: se lleva a cabo la liquidación y una vez que esté firme la liquidación, el juez libra orden a cargo del subastador, entonces, para que complete el valor de su postura. Entonces, en el caso del ejemplo, yo ofrecí 100,000 quetzales más intereses y costos, y con todo la liquidación llegó a 250,000 quetzales. Yo originalmente había dado solo 10,000 quetzales, el 10% de los 100,000 que ya se sabía. Entonces, pero no voy a dar solo 90,000 de diferencia, voy a dar 240,000, porque yo deposité 10 y el monto de la liquidación fue de 250, debo 240,000 todavía. Ahora, si la base fuera alguna de las otras, por ejemplo, hubo una tasación, yo ofrecí 100,000 quetzales, el 10% de mi postura son 10,000, y yo, pase lo que pase, solo tengo que dar 90,000 quetzales. Ya si la deuda con intereses y costas llega a 250,000 quetzales, pues ese será problema del ejecutado y el ejecutante. Mi diferencia son solo esos 90,000 quetzales, está concretamente determinada. En este caso es bien peligroso ser postor, pero llegar a ser muchísimo dinero. Sí, eso creo que, bueno, si el monto de la deuda al final con costas y los intereses asciende a un precio que es más alto del precio de la cosa que se está subastando, y yo igual acepté, digamos así, ya no me puedo echar para atrás y decir, mire, pero fíjese que el precio del mercado son 100 y me lo están dando 250 por esto, no quiero, pues porque... Lo que podría hacer es no pagar la diferencia. Y entonces dice la ley que usted pierde a cuenta de la obligación el 10% que haya depositado. Entonces usted podría decir, pues entre pagar
100,000 quetzales de más por este bien, perder los 10,000 que ya deposité, prefiero perder los 10,000 y ya no. Sería suficiente. O sea que no hay manera de recuperar ese dinero. No, porque era un riesgo que usted ya sabía. Usted ofertó por lo que resultara del capital más intereses y costos. Entonces, si uno quisiera ser postor en este caso, lo que debería hacer es, antes del remate, ir, ver el expediente y ver desde cuándo debe la persona y hacer un cálculo. Le saldrá alguna posible diferencia, pero sí tiene una idea bien aproximada de a cuánto pudiera llegar la liquidación. Entonces, si usted sabe que la liquidación ya con intereses y costas pudiera llegar a unos 250,000 quetzales, pues sabe usted que solo tendría sentido ofertar aquí si estuviera usted ante un bien que valiera unos 400,000 quetzales o más. Si vale menos, pues le sale mejor comprar directamente y pagarlo en el mercado. Y en el juzgado no van a pelear conmigo, no me van a decir así como si usted no es parte, entonces no le vamos a dar el expediente para que haga cuentas o algo así. No debería. Lo que pasa es que en los juzgados a veces sí se topa usted con el problema de la falta de publicidad de los expedientes. Y fíjese usted que actualmente la situación es más complicada todavía. Lo que debería hacer en ese caso es ir acompañado de un abogado y así sus posibilidades de que le enseñen el expediente son casi seguro que sí se lo van a enseñar. Fíjese usted que la ley de los organismos judiciales respecto a los expedientes establece, vamos a ver si me acuerdo el artículo 63. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que mandato legal por razones de moral o de seguridad pública deben mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate, de hacer las observaciones y protestas que proceden y en general enterarse de su contenido. Pero la regla general es todos los actos en los expedientes judiciales son públicos y solo reservados en caso de que haya necesidad. O cuando la ley lo establece expresamente, como en el proceso penal, por ejemplo, que dice que durante la fase de la investigación solo el imputado es agraviado, etc. Pero en líneas generales los expedientes son públicos o eran públicos, por lo menos de conformidad con esta norma de la ley del órgano judicial. Luego, hace algún par de años, se emitió la ley de acceso a la información. Y esta ley se supone que era para promover la publicidad de los actos. Pero en esta parte, lejos de hacer públicas las cuestiones, restringió esa posibilidad o por lo menos dejó una seria duda, porque hay una parte en donde dice algo así como que no se pueden dar a conocer a los extraños los expedientes mientras no haya una sentencia firme. Entonces, la ley de los órganos judiciales estableció una posibilidad total y luego la ley de acceso a la información la restringe. Entonces sí existe el riesgo de que no se lo enseñe. Si usted se hace acompañar de un abogado, sus posibilidades son mucho mayores. Pues si usted explica, mire, lo que pasa es que quiero ser postora y tal cosa, lo más probable es que se explique. Y si no fuera así, también usted pudiera buscar el mecanismo de buscar al ejecutante, que muchas veces al ejecutante no le interesan los bienes. Por ejemplo, a un banco le complica usted mucho más la existencia, a no ser que el bien tenga un valor mucho mayor que el monto de la deuda. A un banco le complica usted más la existencia si le adjudica el bien que si le paga el dinero. Usted pudiera llegar con el banco y decir, mire, a mí me interesa ser postora en esta ejecución, quiero que me... Y ahí incluso su dato aproximado que va a tener de a cuánto ascienden los intereses y demás va a ser mucho más certero, porque dice, mire, quiero ver cuánto va de intereses aquí, pues le dirán, y entonces ya hace usted de conformidad con el arancel su cálculo de las cosas y ya tiene un dato pues casi. Con una consulta electrónica también podría haber. Sí, bueno, lo que pasa es que con una consulta electrónica el dato que va a tener es cuánto fue el monto de la obligación que se contrajo, por ejemplo. Si es que fuera un bien hipotecado, por decirlo de alguna forma. Y la fecha. La fecha en que se contrajo la obligación. Pero puede ser que fuera una obligación que se contrajo hace 10 años, pero durante 9 años estuvo haciendo pagos parciales. Entonces los intereses no son desde hace 10 años y el monto del capital no es todo eso. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, esto no lo hemos terminado, lo que nos hace falta lo vamos a dar despacio, no van a creer que lo dejamos así. Los veo el martes y seguimos trabajando ahorita.